Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro que estamos estudiando, ¿verdad? El libro de Mateo de manera expositiva. Ya vamos por el capítulo, Marcos, mira, Marcos. Yo todavía estoy allá con los hermanos. Marcos capítulo 5, del 21 hasta el 43. Ahora sí, si ven que me salgo para otro mensaje, ese es porque estoy predicando todavía por aquel lado. Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Yo he titulado este mensaje La misericordia y el poder de Jesús. La misericordia y el poder de Jesús. Ahora, una pregunta. ¿Qué hace usted cuando ya no puede hacer nada más? Esto es como contradictorio, pastor. Sí. ¿Qué hace cuando lo ha intentado todo y ya no tiene más por hacer? ¿Qué hace usted? Sí, muchos dicen, Señor, ¿verdad? Es como que lo que nos queda. La salida que nos queda es Señor. Bueno, cuando lo has intentado casi todo, la solución no parece estar por ningún lado. Usted ha hecho todo lo mejor y en vez de mejorar la situación, empeora. Usted ha puesto todo su esfuerzo para solucionar eso que le está causando un malestar. Algún conflicto entre familia, algo personal con lo cual usted está luchando y usted no sabe qué hacer. Y resulta que lo que está haciendo, en vez de ayudar, empeora la situación. Yo creo que hay algunos aquí que nos hemos encontrado en esta situación, ¿verdad? Y si no, seguro que se va a encontrar en una situación como esta, porque somos seres humanos y a todos en algún momento vamos a estar ahí. Por ejemplo, la muerte. La muerte es algo que nos paraliza. La muerte es algo que, humanamente hablando, no tiene solución. Humanamente hablando, la muerte es invencible. Es un contrincante que no tiene quien lo derrote. Y a veces cuando nos encontramos en esta situación con un familiar que está a punto, al borde de la muerte, nosotros pues no tenemos armas para pelear contra ella. Quedamos como, no sé qué hacer. Pero usted y yo sabemos que hay uno que sí pudo vencer a la muerte. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que pudo burlarse y puede burlarse de la muerte es Cristo. Y con Él, todos aquellos que han puesto su confianza solo en Él. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Usted recuerda esa historia de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Cristo se acerca a Marta. Marta estaba desesperada y Marta estaba allí diciendo, pero ya mi hermano murió. Si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso lo dijo el Señor a Marta. Hay algo interesante en este pasaje y es que el Señor nos da una promesa de que nosotros no moriremos, de que viviremos eternamente. Y aunque la muerte tenga ocasión en nuestro cuerpo, dice el Señor, que Él ha vencido y porque Él ha vencido nosotros venceremos. Es decir, no moriremos eternamente. Nuestro cuerpo irá a dormir por un tiempo. En los relatos que veremos a continuación en Marcos, nosotros vamos a encontrar dos milagros impresionantes. Uno, una mujer que tenía 12 años padeciendo de un sangrado, una enfermedad que fue terrible para ella. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo el Señor resucita a una niña. El Señor nos está mostrando con esto no solo la misericordia, sino el poder que Él tiene. La misericordia al momento de venir a aquellos que están en dificultad, que no saben qué hacer o no saben cómo actuar en una situación determinada, pero también nos deja saber su poder que aún no solamente restaura el cuerpo, sino que puede dar la vida a aquel que está muerto. En este pasaje veremos ese poder sin igual de Cristo, pero también veremos ternura del Señor, misericordia, bondad, veremos el poder del Señor en acción. Usted y yo estamos
tenemos un privilegio. Si usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, tiene tremendo privilegio. El privilegio de contar con un ser, como lo es el Señor Jesucristo, como lo es Dios, que es misericordioso, que mira con compasión al necesitado y al mismo tiempo puede socorrernos, que no nos deja en esa desesperación, sino que viene a hacer lo que Él sabe bien, a traer vida, a traer bienestar, a traer conformidad o alegría en algún sentido. En estos dos pasajes, en este pasaje, estos dos personajes que vamos a ver a continuación, son dos personajes totalmente diferentes. Por un lado tenemos a un hombre que se le acerca a Jesús, llamado Jairo. Este hombre era un principal de la sinagoga, gozaba de buena posición económica, era una persona respetada en la sociedad, era un dirigente de la sinagoga, es decir, una persona religiosa, pero tenía una niña de 12 años que estaba enferma de muerte. No es que tenía 12 años sufriendo, esta niña simplemente enfermó en este tiempo que enfermó la niña y estaba a punto de morir. Pero por otro lado, vamos a ver a una mujer que es pobre, no como el hombre que era rico o que gozaba de una buena posición económica. Vamos a ver a una mujer rechazada por la sociedad y no como este hombre que era, ¿verdad?, aceptado por la sociedad. Vamos a ver a una mujer que fue excomulgada de la sinagoga, no tenía acceso a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, pero este hombre sí la tenía. Y esta mujer, tenía 12 años continuos sufriendo de una enfermedad. Pareciera que estos dos no tienen nada que ver. Pero sí, lo único que tienen en común es que tenían una necesidad tan grande y que habían intentado hacer muchas cosas, pero realmente no lograron nada. Lo único que tuvieron que hacer, lo que tienen en común, es esa necesidad y que los dos encontraron una respuesta en Jesús. Jesús hace la diferencia, entonces, en cualquier dificultad en la cual usted se encuentre. Vamos a leer el pasaje 5, versículos 21 en adelante. Voy a leerlo pausadamente desde el 1 al 24, nos detenemos y luego continuamos, ¿ok? Dice el pasaje así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija agoniza, agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y le seguía gran multitud y le apretaba. Como dije hace un momento, Jairo era una persona importante en la sociedad. Era un principal de la sinagoga, uno que administraba aquel lugar donde estaban los libros, ¿verdad?, de la ley. Esos libros eran guardados y custodiados por Jairo. Normalmente eran de 2 a 3 personas quien eran los que estaban a cargo de la sinagoga. Jairo era uno de ellos. Su posición realmente indicaba que tenía algún respeto entre los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos? Aquellos que negaron a Cristo, incluso dijeron que Cristo estaba poseído por demonios. Bueno, Jairo gozaba de una reputación y de una posición delante de los fariseos. Y eso es importante que lo reconozca o que lo vea, lo tenga allí presente por lo que vamos a ver a continuación. Jairo también, como muchos de la ciudad, estaban muy enterados de que Cristo había hecho curaciones. Incluso, aparentemente fue la misma sinagoga en la que servía Jairo. ¿Recuerdan la sinagoga donde estaba la persona que tenía la mano seca? Que Jairo le dijo, que el Señor le dijo, venga al frente, estira tu mano, extiende tu mano y ya fue sanado. Jairo a lo mejor era uno de los que estaba allí como principal de la sinagoga, de manera que él sabía del poder que tenía Cristo. Él conocía, como muchos otros en el pueblo, habían escuchado pues de que este Cristo estaba por allí y que tenía gran poder. Cuando la vida de su hija estaba en peligro, él supo buscar en quien tenía la solución. Este hombre
se abrió paso. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento la multitud. Recuerden, Cristo siempre estaba entre las multitudes. Él se fue a un lado del mar de Galilea, donde estaban los gadarenos. De allá la gente lo expulsa. No queremos que estés aquí. Queremos que te vayas para otro lado. El Señor no pudo ni siquiera descansar. Él se regresa al otro lado del mar, llega a Capernaum y enseguida las multitudes le apretaban. Enseguida la gente estaba allí esperando al Señor. Pero dentro de ellos había mucha gente con necesidad, pero el Señor decide escuchar y prestar atención a Jairo. Usted se podrá imaginar Jairo con su influencia apartando personas para llegar a donde estaba Jesús, porque recuerden que las multitudes no eran unas multitudes bien portadas, es decir, no estaban en filitas ordenados uno detrás de otro, no habían como que permiso, por favor, déjeme pasar, no, sino que la multitud estaba tan apretujada, inclusive en ocasiones Cristo tuvo que salir y decir, yo me voy a parar en un barco dentro del mar para que no me aprieten. Así que esta es la situación. Jairo viene, está su hija enferma y Jairo sabe a dónde ir. Busca al Señor y se abre paso entre la multitud para llegar hasta donde está el Señor. Fíjense que dice la palabra que Jairo, luego que encontró al Señor, que vio a Jesús, se postró a sus pies y le pidió. Dice el 24, fue pues con él y le seguía gran multitud. 23 le dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que viva, para que sea salva y viva. Ahora, yo quiero que usted entienda que Jairo tiene una posición que él no está tomando en cuenta. La posición de Jairo en esta ocasión simplemente quedó a un lado. Él no pensó en sí mismo. Yo no creo que haya alguna persona aquí, un padre, una madre que esté aquí, que vea a su hijo enfermo, a su hija enferma y vaya a estar pendiente de cuidados. Yo no me imagino a ninguna madre o un padre estando en su casa con su hija y que su hija pues o su hijo tenga alguna necesidad de urgencia y que la madre o el padre estén quizás con una ropa que no es muy adecuada y que la madre y el padre se tengan cuidado y digan, bueno, ya voy, espérate un momento, niña, yo sé que te atravesaste ese cuchillo, pero déjame ponerme bien. Yo voy a vestirme de una manera porque no puedo salir hacia la calle. Yo no creo que eso pase, ¿verdad? Y nosotros hemos sido ejemplo de cosas que han pasado, incluso cuando llegan momentos difíciles, de personas que salen a la calle, no importan cómo están vestidas, inclusive sin ropa, porque hay una necesidad y no están viendo su dignidad. La dignidad allí pasa a otro plano. Bueno, Jairo está pensando aquí no en su dignidad, no en qué van a pensar los fariseos. Recuerdan, los fariseos era este grupo que se reunió con los herodianos y ya para este tiempo ya estaban reunidos. Ya ellos estaban hablando y comentando, ¿cómo hacemos para matar a este Jesús? Recuerden que ellos se unieron en un complot para venir y matar a Jesús. Y ahora está el principal, aquel que le abre las puertas a los fariseos. Aquel que dice, sí, usted puede leer, usted puede orar, buscando a aquel que es odiado tremendamente por ese grupo llamado los fariseos. Él no pensó en nada más, sino que simplemente fue y se humilló, se tiró a sus pies y le imploró que viniera a salvar a su hija. Él no le importó posición ni título, no le importó a los fariseos, él no pensó en la consecuencia que esto traería después. Él no pensó que, oye, después de esto, lo que va a pasar es que mucha gente de los fariseos y personas que no temen a Jesús me van a ver mal. Él no pensó en eso. Él simplemente pensó, hay una necesidad mayor. Mi hija está grave. Jairo solamente hizo lo que tenía que hacer o lo que podía hacer, rendirse a los pies de Jesús. Ahora yo quiero llamar la atención a esa palabra que dice, y se rindió a sus pies, o más bien, se postró a sus pies. La palabra postrarse, es la que utiliza Mateo, es proskuneo, en el griego, que lo que significa es adorar.
Jairo no vino simplemente pidiendo un favor. Jairo no vino diciendo, arrodillándose, dice, vente por favor por mi necesidad urgente de mi hija, nada más. Cuando él se arrodilló, el corazón de Jairo y su intención al momento de venir al Señor era de un hombre que reconocía, este es un ser superior. Él es el único que puede realmente ayudarme. Él reverenció a Jesús. Dejó ver su fe. La fe que él tenía se mostró allí. Hermanos, y yo quisiera aplicar esto de una vez. Nosotros ciertamente estamos en condiciones muchas veces que no contemplamos lo que estamos haciendo. Pero nosotros nos llamamos personas de fe, pero en momentos y ocasiones esa fe como que la ocultamos. Y a veces en nuestra vida hacen falta cosas como estas. Cosas tan terribles que vengan a nuestra vida para nosotros otra vez volvernos a humillarnos como tiene que ser y adorar al Señor como tiene que ser. No debería ser así, pero muchas veces es así para que nosotros recordemos, no, es el Señor. Es Él quien puede ayudarme. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos intentado por nuestra fuerza? Y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y no encontramos nada de solución. Al final, buscamos al Señor. Y cuando lo buscamos, inclusive lo buscamos como lo buscan aquellas personas que lo tienen como un santito, ¿verdad? Muy chiquito. Como un amuleto. Y tenemos a Dios como amuleto. A veces, usted escucha a personas decir, Dios mío, el aguacero está haciendo eso, ten misericordia. Pero no lo hacen con la intención real que las palabras indican. No reconocen a Dios, piden que ese Dios venga e intervenga. Incluso hemos hecho, incluso hay personas que han hecho a un Dios a su imagen. Nosotros hemos hecho a un Dios a nuestra imagen de tal manera que yo lo saco cuando tengo problemas, cuando yo no puedo, ahí está. Y cuando yo puedo, ya voy, quédate tú aquí atrás, que yo voy. El Señor tiene que mostrarnos, yo soy el que es digno de adorar, yo soy el que tiene la respuesta a ese problema, yo soy el que puede resolver cuando tú no puedes resolver. Este hombre vino con una fe sólida, no le importó nada y llegó ante sus pies. Una de las cosas que Cristo pide de nosotros es un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. ¿Cómo debo llegar a Dios yo? Bueno, el Señor dice, con un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51. Y eso no solamente para aquel que no tiene su confianza en Cristo en cuanto a la salvación, pero cada uno de nosotros, lo que hemos creído, constantemente debemos venir al Señor de esa misma manera. A veces pensamos que el venir a Cristo con un corazón contrito y humillado solamente es para aquel que no le conoce. No, pero nosotros debemos venir a Él así todas las veces. Porque es que todas las veces que venimos a Él para pedir perdón, para darle gracias, debemos recordar, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, el único digno de adorar. Nosotros debemos mostrar reverencia ante el Señor. Y fíjense, cuando nosotros venimos como Él demanda, dice el Salmo 51 que Él no desprecia, ¿verdad? Ese corazón. Como no despreció el corazón de Jairo. 24 dice, fue pues con Él. Y le seguía gran multitud que le apretaba. Y ahí vemos la misericordia del Señor. Cristo pudo decir, ¿sabe qué? Hay mucha gente aquí. Yo salirme de aquí para ir a donde está tu hija, voy a perder mucha gente. Aquí hay mucha gente que puedo sanar, que puedo predicar. Es decir, Jairo, eso es muy lejos. Déjame primero terminar aquí en la tarde. Voy a ver si voy. Hermanos, nuestro Dios siempre está disponible. En todo momento, las 24/7. En todo momento. Nosotros podemos ir confiadamente ante Él y vamos a recibir de Él pues la atención debida. Así como Jairo la recibió. Imagínense ahora Jairo, todo contento. Jairo estaba angustiado, llegó angustiado porque su hija estaba muriendo sin que él pudiera hacer nada. Pero fortalecido por la fe que él tuvo en el autor de esa fe, que es Cristo, ahora recibe
la atención debida. Cristo consiste en ir en Él. Y ahora usted se imaginará la tranquilidad. La tranquilidad de Jairo. Él vino angustiado. Y todavía el Señor no ha hecho nada, en el sentido de que no ha sanado a la niña, pero ya Él está tranquilo, porque el Maestro está con Él. Está tranquilo, el Maestro va conmigo. Hay una esperanza en Él que ha sido respondida. Yo tenía una necesidad y ahora el Maestro me está respondiendo. Imagínense a Jairo ahora abriendo paso nuevamente para que le dieran camino al Señor. Esa multitud estaba apretándole y Jairo estaba allí. Pero un permiso, que el Maestro está caminando. Necesitamos llegar allá, por favor, denle paso al Señor. Y allí estaba Jairo, abriendo paso, con una esperanza, con una nueva cara. ¿Acaso no nos pasa a nosotros así cuando estamos en dificultad? Estamos en una tremenda dificultad, pero prontamente el Señor nos da la respuesta. Nuestro cuerpo inclusive refleja ese cambio. Ahora se ve diferente, ahora hablo diferente, porque tengo una esperanza. Ya el Señor me dijo qué debía hacer. Esto es lo que voy a hacer. A nosotros nos pasa cuando estamos en situaciones difíciles y encontramos respuestas dadas por Dios. Ya, esa angustia que había en nosotros es quitada. Pero para Jairo, esa tranquilidad y esa fe que él mostró iba a requerir que él se parara firme. Y si verdaderamente esa fe era pura, era sincera delante de Dios, tenía que pasar la prueba. Y la prueba es que de pronto, mientras que Jairo está apartando a la multitud para llevarla hasta donde está a su casa, de pronto dice la Biblia, una mujer, versículo 25, que desde hace 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido por muchos médicos, gastando todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y toca su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús reconoció en sí mismo el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud dijo, ¿qué me ha tocado? Ahora piensa en Jairo por un momento. Jairo va caminando, denle paso, y cuando voltea, el Maestro se para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Señor? Señor, camina, que te estoy haciendo paso. Bueno, no dice la Biblia que Jairo habló nada de eso, sino simplemente el Señor se paró y hace una pregunta. ¿Quién me ha tocado? Y aquí entramos en entonces el segundo personaje. Marcos ciertamente siempre hace eso, metes dos historias en una sola. Era la vida común, ahí estaba pasando. El otro personaje, como le dije hace un momento, era una mujer que sufría, era marginada por la sociedad debido a su condición pues de sufrir del sangrado por 12 años, hermano, 12 años. Los mismos 12 años que tenía la hija de Jairo. Mientras que la hija de Jairo en esos 12 años vivió quizás bien, alegre. Cuando esa niña nació, de este lado, esta mujer empezó a padecer de ese flujo de sangre. 12 años, angustiada por lo que estaba aconteciendo con ella y su sangrado. Sufrió el rechazo de la gente, marginada por la sociedad. Pero al igual que Jairo, ella tenía una esperanza. Escuchó de Jesús. Y dice la Biblia que fue ante él. Ella estaba buscando una respuesta, pero en los medios que estaba buscando su respuesta, lo que encontraba era sufrimiento y más sufrimiento. Consiguió sufrimiento y la ruina. Yo me imagino a esta mujer desesperada por lo que estaba padeciendo, porque según la Biblia, en Levítico capítulo 15, si usted lo puede leer, una mujer que sufría del flujo de sangre debía ser apartada. Esa mujer no podía estar en la multitud. Todo lo que esa mujer tocara era inmundo. La cama donde se acostaba era inmunda.
La silla donde se sentaba era inmunda. Los tenedores, si había tenedor en esa época, el plato eran inmundos. Ella no podía haber sido tocada por nadie durante esos 12 años. Imagínense si estaba casada, su esposo no podía tocarla. Si tenía hijos, que la Biblia no lo dice, los hijos no podían tocarla ni ella a sus hijos. Sus padres quizás no podían consolarla mientras ella lloraba por el sufrimiento, no podían acercarse para consolarla. ¿Se imagina lo difícil de esta mujer, lo que estaba padeciendo? Estaba padeciendo mucho, y no solamente de una manera física, sino emocional, económica. Ella estuvo buscando, y buscó una y otra vez, pero cada vez que alguien le recomendaba algo, pues ella lo hacía. Inclusive, en el tiempo bíblico, hay ciertas cosas que se hacían fuera, la medicina, ¿verdad? Vamos a decir, fuera popular. Y parte de las cosas que se decían eran terribles, hermanos. Como por ejemplo, estar cargando el excremento de un burro en su espalda después de haber pasado varios días. Pero tenía que cargarlo todo el tiempo con ella para que cesara. Según, ¿verdad?, el tiempo, la medicina popular, si tú cargabas eso, esa mujer iba a dejar el flujo de sangre. Yo me imagino a esa mujer con eso allí atrás, cargándola, porque estaba en desespero. Y todo lo que a ella le decían, va y lo hacía. ¿Ha estado usted en una condición así? De enfermedad que, ¿verdad? Y en nuestra ciudad eso pasa. Tómate esto con esto y no te hace nada. Y te tomas esto y no hace nada. Y vas para allá y tampoco funciona. Y dale, no funciona nada. Y usted va y hace. Y al final de cuentas no consigues la respuesta. Bueno, esta mujer estaba siendo ciertamente atribulada por lo que su condición, la condición que tenía. Dice, había sufrido mucho, versículo 26, de los médicos, y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien, le iba peor. Ruina económica para ella. Cada vez que ella iba esperanzada con ese remedio que le daban, ay, si hago esto ya se me va a calmar. Y lo hacía fielmente, luego se daba cuenta de que pasaba la semana, las 2 semanas, y no pasaba nada. Pero ahora, en vez de flujo de sangre, ahora le daba diarrea. Ay, empeoró la situación ahora. Y le daban otra cosa. Y ahora no es diarrea, malestar de estómago, dolor de cabeza ahora me salieron unas ronchas en el cuerpo. Si usted pudiera imaginar a esa persona sufriendo aún más de lo que ya su condición le decía, pues. Entonces, económicamente estaba arruinada, emocionalmente agotada y físicamente debilitada, porque usted entenderá, 12 años padeciendo de un flujo de sangre, esa persona debía estar bien debilitada. Entonces esta mujer estaba en una condición verdaderamente terrible, pero igual que Jairo, no le importó nada más. A ella la veían, y me imagino a las personas viendo, y dice, ay, cuidado, échate para allá que tú tienes flujo de sangre. Ella tenía una condición igual a lo de los leprosos. Los leprosos tenían que decir a distancia, inmundo, inmundo, para que la gente supiera y pudiera cambiar de cera. Ella tenía la obligación de no acercarse a nadie porque había limitaciones que ella no podía traspasar. Ella estaba allí bien limitada, pero cuando escuchó de Jesús, cuando sabía el poder que tenía este maestro, ella no le importó nada, igual que Jairo, movida por su fe en Jesús, fue a tocar al Señor, porque ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, entonces seré salva, dice. Versículo 29 dice, y en angustia, 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana
de aquel azote. Fíjense cómo lo pone la Biblia, era un azote. Era algo terrible que ella estaba padeciendo. Ahora, mucha gente se ha tomado este pasaje para decir y tomar cualquier cosa para decir, bueno, esto es santo. Y lo ponen a un lado y dicen, si tú tocas este manto, tú vas a ser santo. Hay iglesias que literalmente sacan un manto del púlpito y lo abren por toda la iglesia y entonces la gente tiene que levantar la mano y si tú tocas el manto quedas sano. Bueno, eso no es lo que estaba enseñando este pasaje aquí. Lo que Cristo estaba diciendo, o el pasaje está diciendo, Marco está diciendo, es que no fue la ropa del Señor que tuvo algún poder, porque es una ropa, es tela, no tiene ningún poder, no tiene vida en sí mismo, sino que fue poder que salió de él. ¿Y cómo lo sé? Bueno, versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, no dice de la ropa, el poder que había salido de él. De tal manera que lo que está tratando de mostrarnos Marcos es que esta mujer tenía una fe tremenda. Y su fe también sería puesta a prueba. Si tú y yo hubiésemos estado en ese momento, en la multitud, y estuviésemos ahí apretujando al maestro, recuerda que esto está pasando, pero nadie se está dando cuenta de esto. Entre la multitud están ahí con el Señor va caminando hacia la casa de Jairo, pero inmediatamente el Señor se detiene. Y la multitud no sabe qué pasó. Él va en la marcha para la casa de Jairo y luego en un momento dice, ya voy, un momentico, ¿quién me tocó? Si usted y yo hubiésemos estado allí, nos hubiésemos burlado del maestro. Adiós, pero ya voy. Tú no eres el que sabe todo. ¿Cómo que quién te ha tocado? Todos te están tocando. Esa pregunta como que no es muy coherente, Señor. Eso no parece que salieran de unos labios de una persona que tiene mucha sabiduría. Probablemente nosotros nos hubiésemos burlado. Probablemente hubiésemos dicho cosas como, tú estás loco, maestro. ¿Cómo que quién te ha tocado? Todos te tocamos. Bueno, la multitud no entendía lo que estaba pasando. Pero lo que el Señor quiere hacer con este pasaje, al momento de decir quién me ha tocado, no es que el Señor ignoraba, que Él no conocía quién fue esa persona que le tocó. Él no ignoraba eso. Él conocía todas las cosas. Si Él era omnisciente, porque es Dios, conocía a esa mujer, conocía que venía a tocarlo y sabía todas las cosas. Ahora, lo que Cristo que trató de hacer fue mostrarle a todos los que estaban allí, pero a ella, a esa mujer en particular, la puso a prueba. Por 12 años esta mujer había vivido a espaldas de la sociedad, marginada, y ahora el Señor la va a poner al frente. Yo no sé si usted, bueno, sí, aquí en la iglesia hay. Cuando uno le dice, hermano, para que venga a orar, a leer. Ay, hermano, no, porque a mí me da temor. Bueno, hermana, pero hermano, usted cree en el Señor, ¿verdad? Usted lo va a hacer para el Señor. Sí, hermano, pero es que tengo unos nervios que no aguanto. Bueno, el Señor va a decir a esta mujer, yo sé que tú has sido marginada por 12 años y que te da miedo las multitudes ahora mismo, pero yo necesito que tú reconozcas el milagro que ha acontecido en tu vida, porque primero no puede pasar desapercibido y número 2, el milagro que se ha hecho en ti no es para ti, para tú gloriarte o esconderlo, es para darle gloria a Dios. Así que su fe iba a ser puesta a prueba. ¿Cómo? Al momento de que tenía que simplemente hablar a las multitudes y reconocer lo que ella había hecho. Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos pues dijeron, pues sí, claro, ¿quién te ha tocado, maestro? ¿Cómo dice que quién te ha tocado? Todos te aprietan. Los discípulos que estaban cerquita ahí, ¿cómo tú vas a preguntar eso? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer había sido marginada, el Señor la va a levantar y le va a mostrar
a todo el mundo, los que están ahí, a todos los que están alrededor, el poder que tenía Jesús, pero al mismo tiempo va a hacer que esta mujer pues dé gloria a Dios. Cristo no solo le dio sanidad física, sino que le dio salud espiritual o sanidad espiritual. La salvó, versículo 34, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y no peques más de tu azote. Esta mujer le dijo toda la verdad. Esta mujer tomó el púlpito para decir: mira, ¿saben qué? El Señor hizo un milagro conmigo. Muchos de ustedes me conocen. Yo tenía un flujo de sangre por 12 años. Y esos 12 años, muchos de ustedes me miraron mal. Y yo no tenía acceso a Dios incluso, porque no podía entrar a la sinagoga. Y en aquel entonces, donde se leía la palabra, porque no teníamos, ¿verdad?, el libro o la palabra en un libro, sino que eran muchos rollos. Y era custodiada en la sinagoga. Y ella había sido expulsada de la sinagoga. 12 años. 12 años tratando de conseguir el amor de alguien y no podía. 12 años que no fue tocada por nadie, no fue animada por alguien, simplemente fue rechazada. Y esta mujer viene a decir: lo que pasa es que yo tengo una fe tal, o tuve una fe tal, que simplemente toqué al Señor y recibí sanidad. Cristo lo que hace es que corrobora el milagro que ha hecho y dice ante todo: hija, tu fe te ha hecho salva. Recibió sanidad física, pero también salvación. Fíjense que Cristo la llama hija. La fe con la cual esta mujer llegó a Cristo fue una fe salvadora. Era una fe que realmente no es la fe de lo que tienen los demonios, ¿verdad? Los demonios tiemblan y todo, pero no son salvos. Esta fe era una fe genuina, igual a la que tuvo Jairo. Y su prueba fue simplemente dar gloria a Dios en público. Bueno, muchas veces nosotros somos llamados a eso. Es más, si usted es creyente, cristiano, y no se ha bautizado, usted necesita, ¿sabe?, venir al frente y decir: yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque eso es evidencia, eso es mostrar lo que Cristo hizo por usted y dar gloria a Dios y testimonio a los hermanos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces esta mujer fue confrontada y Cristo le dice: tu fe te ha hecho salva. Ahora, mientras que eso está aconteciendo, recuerden que Jairo está ahí parado, viendo todo lo que está pasando y todo lo que esta mujer está diciendo. Y es que ahora, en el versículo 35, la fe de Jairo va a ser probada. ¿Cómo va a ser probada? Versículo 35, mientras él aún hablaba, mientras Cristo estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Este hombre había mostrado una fe genuina al venir y postrarse ante Jesús. Él debía entonces pasar la prueba de fuego que ahora él tiene que enfrentar a continuación. Pero note la sensibilidad del maestro, una vez más, la misericordia, la ternura, la bondad. Él estaba hablando, pero al mismo tiempo escuchaba el comentario que le vinieron a hacer estos hombres. Y el Señor ya sabía que Jairo podía tambalear en su fe. Imagínense lo insensible que fueron estos hombres que vinieron a dar el mensaje. Tu hija ha muerto, deja de fastidiar al maestro. Y Jairo pudo haber dicho: pero fastidiar, es un fastidio que yo esté con el Señor para que venga a mi casa, es un fastidio eso. Insensibles palabras. Pero en cambio vemos la ternura del Señor al simplemente escuchar lo que ellos dijeron. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Sensibilidad. Nuestro Señor es eso. Él está consciente de cuán poca es nuestra fe en muchas oportunidades y cuán débiles somos. Y que a veces simplemente cuando estamos pasando por una circunstancia tan difícil, Él viene y escucha a aquellos que vienen alrededor nuestro, inclusive nuestra propia carne, que nos dice: pero no hagas eso es terrible.
Obedecer al Señor no vale. Busca mejor por aquí, porque aquí está la solución. El Señor escucha y con sensibilidad viene y te dice, no, tú no me molestas, ¿sabes? Tú no me molestas. Ven que te voy a mostrar la salida. Para el Señor no era ninguna molestia. Le dice, no es molestia, Jairo. No tengas temor, no tengas miedo. Sigue creyendo, porque esa es la palabra allí. Solamente cree, la palabra es continúa creyendo. Así como me lo demostraste hace un momento, continúa creyendo. No es ninguna molestia. Hermanos, no hay otra opción. No existe otra cosa que pueda hacer usted y yo para solucionar algún problema. No, la única solución siempre será Cristo. Siempre será Cristo. Y Cristo, en la respuesta que le da a Jairo, le dice, no hay ningún problema, puedes venir a mí cuando tú quieras. Yo estaré escuchando. Te atenderé con amor y con ternura. La opción siempre será y es Cristo. Hermanos, continuemos creyendo. Cuando Job estaba en una situación difícil, estaba mal con su familia, había muerto muchos de ellos, estaba mal económicamente, pero estaba mal inclusive en su salud. Cuando él estaba en estos momentos de dificultad, que vinieron y que los amigos y aún la esposa a atormentarle, a decirle, mira, ¿sabe qué? Maldice y muérete. Tú eres un pecador. Algo malo hiciste. Es tu culpa que estés así. En medio de tanto sufrimiento económico, emocional e igual de salud, fíjense lo que dice Job 19, 25 al 26. Job, en medio de esa angustia que tenía, y los comentarios de esos amigos que tenía, él levanta la bandera. En el versículo 25 y 26 dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job entendía que aunque estuviera muerto, no importa, porque mis ojos van a ver a Dios. Él no se afligió simplemente y dijo, ay, pobrecito yo. No, él simplemente miró a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté muerto, he de ver a mi Señor. Espiritualmente, no. Él dice, con mis ojos, con mi carne. Él confiaba en la resurrección. Cristo le está diciendo, en otras palabras, a Jairo aquí, sigue creyendo. ¿Hasta qué punto, Señor? Hasta el punto de que si tu hija muere, yo tengo el poder para resucitarla. Versículo 37. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora, usted tiene que entender que el tiempo bíblico, esto era parte del culto, de un culto, ¿verdad?, de luto. Las personas tenían que contratar a llorones profesionales. Sí, había una contrata para llorones profesionales. Si eras pobre, tú contratabas a uno o dos y a un flautista que tocaba la flauta, ¿verdad?, de manera triste. Si vamos al sol de hoy, bueno, dame un llorón y una flauta, pero no tengo mucha plata. ¿Cuánto es? $10, cónchale. Y usted se puede imaginar, Jairo tenía dinero. Por ende, él no llevó a uno y dos. Habían personas profesionales llorando. Y estaban ahí con ese alboroto. Llorando porque la niña había muerto. Y dice el Señor, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y la flauta tocándola allí de manera triste. Y llegó el maestro y toma el control de la situación. La esposa estaba llorando, todos estaban tristes. Cristo simplemente, versículo 39, toma el control y entrando les dijo.
¿por qué alborotáis y lloráis? Bueno, la respuesta es, humanamente, porque murió esa niña. Y aquí estamos contratados, ¿verdad?, para llorar. El alboroto era tal que se escuchaba, era así para que tuviera eco en otros lugares y supieran, hay un luto allí. ¿Por qué está ahí así? La niña no está muerta, sino duerme. Bueno, lo que Cristo está diciendo aquí es que la muerte de la niña era temporal. En otras palabras, Él está usando un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se usa para que si la palabra, lo que voy a describir es muy fuerte, entonces yo la acomodo con un eufemismo, una palabra que no es tan fuerte. Es decir, la niña estaba muerta, pero el Señor no dijo, no, ella no está muerta, ella duerme, ella está dormidita. Pero es evidente que estaba muerta porque los llorones fueron contratados. Y eso es evidencia de que sí, estaba muerta. Versículo 39 dice que no muerta, no está muerta, solo duerme, pero mira a los burladores profesionales, ahí perdieron el contrato. A ellos los contrataron fue para llorar, no para burlarse. Pero era tan así que mira lo que dice el versículo 40, y se burlaban de él. Ja, y que está muerta. Cambiaron su contrato. Su contrato fue ahora de burla. No, es que es imposible, pero si nosotros la vimos muerta, nosotros pasamos. Tú ahora es que viene llegando. No está muerta, está muerta. Y el Señor una vez más toma el control y les dice, ¿sabe qué? Se van para afuera. Dice el versículo 40, y se burlaban, mas Él echando fuera a todos se van. Todos salen de aquí. Yo me imagino a la esposa, que no se menciona, pero estaba allí, con esa contradicción en sí misma. ¿Cómo es posible? No, pero sí está muerta. Pero ahora vino Él. Yo mejor me callo y espero qué va a hacer. Yo no sé qué va a pasar, pero Él está diciendo que está fuerte. Imagínense la esperanza que hay en una persona como esta. Es una esperanza viva. Ella no se fue a pelear con el maestro, ni con Jairo, ni con nada. Simplemente se quedó callada. Y todos los que estaban ahí, para afuera. Y dice versículo 41, y 40, los echó a todos afuera, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Estos contratados salieron pues de la casa, simplemente entraron los 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, y el papá y la mamá que estuvieron allí en la habitación. Ahora, la palabra talita es una palabra que se traduce también como cordero o joven. En el femenino, cordera. Pero en estas palabras el Señor lo que estaba tratando de decir, aquí se traduce niña, pero realmente la palabra traducida debería decir corderita. Mira la ternura del Señor cuando se refiere a algo que realmente causa dolor. Fue a la niña y le dijo, corderita. Le llamó con cariño, pero al mismo tiempo dio un imperativo. Se refirió a la niña por esta palabra, corderita, con cariño, pero al mismo tiempo dijo, Cumi. Y este Cumi es el imperativo de levántate. Ella habló con propiedad. Él habló con propiedad. Corderita, levántate. Hermanos, y hay que estar allí simplemente para considerar lo tremendo que pudo haber sido esto para los apóstoles, que recuerden, no eran muy crédulos que digamos. Para el padre y la madre que estaban allí, al ver que la niña empezó a reaccionar. Talita Cumi, le dijo, 42, y luego la niña se levantó y andaba. ¡Wow! Estas personas que estaban aquí, yo me imagino que quedaron asombradas con lo que el Señor estaba haciendo. Ellos habían visto, o la madre había visto su hija morir, Jairo la había visto enferma, todo decía pues que no había solución, la muerte no tenía solución.
Ya no podemos hacer nada. Incluso los que llegaron a Jairo le dijeron, ya no molesten más al maestro, ya se acabó, no se puede hacer nada. Hermanos, aún en esta circunstancia, el Señor siempre puede hacer. Aún en estas circunstancias, el Señor siempre puede hacer. Ahora está Jairo con su hija, la madre con su hija. Aquel dirigente que había sido, ¿verdad?, compañero de los fariseos, y ahora está viendo a Jesús mostrando misericordia y mostrando su poder. Al final de cuentas dice que la niña se levantó y andaba y se espantaron. Esa palabra es fuerte, se espantaron. Hermanos, una vez más, póngase usted en los pantalones de los que estaban allí. Usted está allí en un momento y ve un cuerpo inerte y de un momento a otro se levanta. Yo le voy a ser sincero, si soy yo, patitas, ¿para qué te tengo? Corre, yo no estoy viendo más nada, simplemente voy a correr porque no es natural, no es natural. Pero ellos se espantaron, dice la Biblia, y dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese que comer. Al final de esta historia, hermanos, fíjense que en la primera parte, a la mujer dijo públicamente, anuncia lo que Dios hizo por ti. Y esa mujer se paró al frente y hizo lo que tenía que hacer. Dios hizo esto, dijo toda la verdad. Pero en esta ocasión el Señor le dice, no digas a nadie, cállate. Guarden eso en su corazón. Ahora, dos situaciones en lo único común que tenían era que fueron al Señor, porque tenían un problema que ellos no podían hacer nada más. Donde fue mostrada una fe por ambos al venir humillados ante el Señor, pero que esa fe fue probada. Una de un modo y otra de otro. El Señor le dice a Jairo y a los que estaban allí, no digan nada, porque si ustedes recuerdan, el Señor todavía no ha terminado su ministerio. Todavía Él está predicando el Evangelio. Todavía Él no necesita personas alrededor de Él diciéndole o levantándolo como el rey, o más bien apresurando la muerte de Él, porque esto es lo que iba a pasar. Los fariseos se iban a dar cuenta y entonces vendrían por Él para de una vez por todas matarlo, pero Él necesitaba cumplir toda la voluntad del Padre. De manera que todavía no era su hora y le dice, no digan nada. Esa es la razón por la cual Cristo le dice a ella, no digan, a esta persona no digan nada, porque era un milagro tan tremendo. Y hasta ahora nosotros no hemos visto este milagro. Hemos visto milagros tremendos, pero no levantar a un muerto. Ahora, esto se iba a correr, porque todos los que estaban allí, los burladores, que vieron que la niña estaba muerta, la van a ver caminando ahora. Toda la gente que escuchó los laridos de estos llorones, iban a llegar, mira, pero aquí se murió alguien, ¿quién fue que se murió? Y ellos no iban a tener más opción que simplemente decir, bueno, la niña, pero fue resucitada. Y el Señor pues entonces tuvo que salir. Ahora quiero simplemente que ustedes aplicar esta historia a nosotros. Piense quiénes éramos nosotros, quiénes somos nosotros. Muertos espiritualmente estábamos. Él te puede revivir. Él tiene poder para darte vida. Nosotros teníamos un problema tan grande que solo Cristo puede solucionarlo. Y la manera que Él demanda que nosotros lleguemos ante Él es con un corazón contrito y humillado. Pero si usted realmente llega a Él con un corazón contrito y humillado, Él demandará de usted esa fe. ¿En qué sentido? Que va a ser probada. Y a veces estamos en situaciones donde nuestra fe es probada, hermano. ¿Para qué? ¿Para hacernos menos? No. La Biblia dice en Pedro que nuestra fe debe ser probada como por fuego. Y cuando haya pasado la prueba de fuego, entonces será reluciente para presentársela al Señor, aquel que es el consumador de la fe, el autor de la fe. Bueno, usted y yo estamos llamados a salir victoriosos en medio de la prueba. Y la única manera
que podemos hacer eso es confiando en Cristo. La única manera que yo pudiera salir victorioso en la prueba, en el conflicto, en el problema, que no puedo hacer nada yo, que ya he hecho todo pero no puedo solucionarlo, es viniendo a Cristo. Cristo nos enseñó pues con estas dos historias en una, que Él es misericordioso y compasivo. Y parte de la misericordia de Dios es que todavía estás aquí con vida, que no te ha consumido. Y si tú realmente todavía no has creído, pues entonces debes empezar a ver, Dios ha tenido misericordia. Pero cuidado, no abusemos de la misericordia de Dios, porque Él también es fuego consumidor. Y como dice Juan, que el aventador está en su mano y la era está lista. En otras palabras, Él tiene el tridente en sus manos y ya el trigo se está moliendo. Y aquella persona que realmente no califique, porque su fe no es realmente la fe que tiene un hijo de Dios, sino un demonio, aquel que cree y tiembla, pero no da obras. Pero el que tiene la fe del Hijo de Dios, pues entonces ese tridente será metido en el grupo de trigo, será levantado y todo lo que sea escombro, ¿verdad? Todo lo que quede de ese trigo, que caiga a un lado, pues eso que no es trigo será quemado. Y el problema de esto es que usted y yo, escuchando el mensaje de salvación, escuchando a un mensaje que nos dará la victoria, que es una victoria segura, incluso de la muerte. Qué lamentable será que escuchando todo eso, nosotros caminemos aún hacia la muerte. Y cuando hablo de la muerte eterna. Si tú estás allí y aún no has conocido a Cristo, pues tú necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Tal cual vinieron estas personas, sin condición, sin reservas, sin pensar qué va a decir la gente, sin ver los juicios que puedan venir sobre mí, sin pensar los padecimientos que voy a tener, simplemente confiando en que Cristo lo puede todo. Y aun cuando ya no esté aquí, si he de padecer en mi carne y he de morir, pues sabré que el Señor tiene todo el poder. Él ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Victoria segura. Está en usted ver esa victoria y venir en arrepentimiento y fe. Si el Señor ha hablado a su corazón, dice la Biblia, ha abierto sus oídos para escuchar el mensaje de salvación, no endurezca tu corazón. Más bien, ven arrepentido ante su presencia. Y si usted, hermano querido, está aquí y dice, pero yo soy un hijo de Dios, gloria a Dios por eso. Hermano, su fe será puesta a prueba. Hermano, pero es que terrible lo estoy viviendo. Sí. Hay algunos que están aquí, que están viviendo, yo no soy ningún profeta, ¿verdad? Simplemente voy a decir cosas que son comunes. Yo quiero aclarar eso para que no diga mañana el pastor dijo cosas que, wow, no, eso es cosa común. Pero yo estoy seguro que a muchos de los que estamos aquí se nos metió el agua, ¿verdad?, por la lluvia. Y algunos no pudieron dormir. Incluso algunos no están aquí porque están anegados. No puede ser una prueba. Hermano, yo tengo 17 años, 18 años en esa prueba. Bueno, hermana o hermano, a veces es bastante la prueba. Hermano, pero yo quiero un techo. Está bien, el Señor te proveerá. Pero yo lo quiero ya, pero no es como tú quieres, cuando Dios quiera. Posiblemente está aquí, yo estoy angustiado porque mis hijos no me hacen caso. Bueno, confía en el Señor una vez más. Pero es que ya lo he hecho lo he intentado todo. Siga confiando en el Señor. El Señor te pone atención y te escucha y te dice como a Jairo, sigue creyendo, no tengas miedo. Haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué tengo que hacer como cristiano? Vivir como cristiano. Sencillo. Si tú eres cristiano, vive como cristiano. Muestra a tus hijos que tú eres de Dios. Ay, pastor, pero usted conoce a mi esposo, que es terrible. Sí, hermano. Posiblemente ese sea el aguijón en la carne de usted.
y tenga que decir como Pablo, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Está bien, Señor. Voy a acceder a tu gracia. Puede ser que tu fe esté siendo probada. Pero recuerde esto, hermano. Tu fe, si es genuina en el Señor, nunca se perderá. Tu fe siempre permanecerá. Y prueba que pase, pruebas tras pruebas, lo que va a hacer es sacar más brillo de esa fe que usted tiene ahora. Te llevará de un lugar a otro mayor. Pero no es porque es usted, sino porque Dios quiere sacar lo mejor de usted para que brille a otros. En este tiempo que vivimos es un tiempo difícil, donde la vida no parece ser como que muy coherente. A los buenos, entre comillas, le va mal. A los malos, le va bien. Señor, ¿cómo prosperan esta gente? Si ellos no te temen. Sigue confiando. Hermano, pero es que yo quiero tener eso que para poder servirle más. Sigue confiando. La vida del cristiano es real. No es un cuento de hadas. No se trabaja como una varita mágica. Que ahora, como tú eres cristiano, cataplín, cataplán, ya todos tus problemas se van. ¡Wow! Me salió en rima. No funciona así. Funciona de la manera que Dios lo ha determinado. ¿Cómo? La aflicción, la prueba. Pero siempre nos dice, yo estoy con ustedes.